¿Qué son los síndromes culturales? Los síndromes culturales son patrones de comportamiento aberrante y experiencias perturbadoras recurrentes y específicas de un lugar determinado, que pueden estar relacionadas o no estarlo con una categoría diagnóstica del DSM-4. Ataque de nervios. Es un síndrome dependiente de la cultura. Viene a ser una expresión de malestar utilizada entre los latinos del Caribe, pero reconocible entre los grupos latinoamericanos y latino-mediterráneos, sobre todo en la cultura gitana. Los síntomas más frecuentes incluyen gritos, llantos incontrolables, temblor, sofocación, agresión verbal o física. La característica general de un ataque de nervios es el sentimiento de estar fuera de control. Las personas pueden experimentar anamnesia para lo que ocurre durante el ataque de nervios, pero volver rápidamente a su estado habitual. Los ataques de nervios aparecen frecuentemente como resultado directo de un estrés relacionado con la familia. Por ejemplo, noticia de la muerte de un pariente cercano, separación o divorcio de la esposa, conflictos con la esposa o los niños, o presenciar un accidente en el que está implicado un miembro de la familia. Aunque las descripciones de algunos ataques de nervios encajan en la descripción de la crisis de angustia del DSM-4, se distinguen de ellas por la asociación a un acontecimiento precipitante y la ausencia frecuente de la mayoría de los síntomas de miedo agudo o apresión, propios del trastorno por crisis de angustia. En resumen, un ataque de nervios es un estado mental temporal agudo que se relaciona con el estrés y con una disminución en el funcionamiento normal de la persona en la vida. Síndrome de Amott. El síndrome de Amott es un trastorno muy poco común, cuya principal característica es la aparición de un brote de furia salvaje que induce al sujeto a un comportamiento asesino, provocando el asesinato o lesiones graves con intención de matar a todas las personas con las que se encuentre. Las causas de este trastorno no son bien conocidas, debido a su poca prevalencia general y al hecho de que una gran parte de afectados acaban muriendo, sea mediante suicidio o siendo abatidos para poder poner fin a su actuación. Perfil típico del afectado. Se ha mencionado con anterioridad que ese trastorno es extraño y difícil de ver en la población. Sin embargo, las graves implicaciones y consecuencias de este síndrome han provocado estudios tanto del trastorno como de las características de aquellos que lo padecen. Crímenes aparentemente asociados al síndrome de Amott. Se conoce que ese trastorno es extremadamente raro y poco habitual, pero se han asociado algunos crímenes con este síndrome, como la masacre de Columbine, la masacre de Virginia Tech, la masacre de la escuela primaria Sandy y el tiroteo. Caución a la hora de vincular crímenes de sangre a este síndrome. Hay que tener en cuenta que en muchos de los casos citados, la persona tenía intencionalidad y planificación previa de realizar su ataque. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los crímenes son cometidos por personas sin ninguna patología. Tratamiento. El tratamiento de posibles condiciones psicológicas y sociales que pueden derivar en brotes de ese tipo puede resultar esencial. Así, la fidelización con el seguimiento de tratamientos psicológicos y farmacológicos es importante, debido a que se considera un fenómeno poco prevalente. ¿Te ha pasado que en ocasiones terminas tus días sintiendo que la cabeza te va a explotar? ¿Piensas que tus responsabilidades académicas o laborales absorben toda tu energía? ¿Y al dormir sientes que ya no descansas? Te contamos que puedes estar sufriendo del síndrome de agotamiento cerebral. Entonces, ¿qué es el agotamiento cerebral? Es un concepto que puede ser confundido con la fatiga física, aunque son diferentes. El agotamiento cerebral está relacionado con los síntomas prolongados de estrés, sea o no laboral, ansiedad, depresión o el exceso de tareas. El agotamiento cerebral se trata de una sobrecarga en el flujo de pensamiento normal. Se produce un estrés que nos lleva a un estado de ansiedad y cansancio insoportable para la salud mental e incluso física, afirma la psicóloga Alicia Martos.
¿Qué relación existe entre agotamiento cerebral y estrés? El estrés es una respuesta del organismo ante la presión generado por la persona debido a factores externos. Cuando una persona sobrepasa el nivel de presión, llega a agotar todas sus reservas mentales y físicas. En este punto entra la fase de agotamiento cerebral, resultado del estrés a largo plazo. ¿Qué relación existe entre agotamiento cerebral y depresión? En la depresión, toda proyección se hace contra uno mismo, teniendo sentimientos de asco o desprecio y falta de energía no por cansancio, sino por motivación. Sin embargo, en el caso de agotamiento cerebral, volcamos nuestra frustración con los demás, con nuestro trabajo, con la sociedad y con las redes sociales. ¿Cuáles son las causas de agotamiento cerebral? Una de las principales son exceso de carga mental, situación de tensión puntual, preocupaciones innecesarias, escasez de actividad física, características personales como la edad y aptitud, estrés, ansiedad y depresión. ¿Y cuáles son los síntomas del agotamiento cerebral? Entre los síntomas físicos se encuentra el agotamiento, el trastorno de sueño y apetito, palpitaciones en el reposo, dolor de articulaciones, alteraciones digestivas, dolores de cabeza y musculares. Asimismo, entre los síntomas emocionales o mentales se encuentra la disminución de la capacidad de aprender, disminución del nivel de atención y eficiencia, dificultad para concentrarse, pérdida de motivación, desinterés, tristeza y enojo. ¿Y cómo evitar el agotamiento cerebral? Gestiona tu tiempo, cuida tu tiempo de descanso, cuida tu alimentación, practica ejercicio físico, elimina la negatividad, aplica técnicas de relajación, realiza actividades de concentración lúdica. Síndrome de atracción. Síndrome de atracción. ¿Qué es? El síndrome de atracción es un estado de trance en el que los individuos se pueden comunicar con parientes que ya están fallecidos o también denominados como espíritus. Existen diferentes cambios en donde a veces este estado se asocia con periodos breves de cambio de personalidad, ya sea en alteraciones, en preocupaciones, en donde se enoja fácilmente y también incluso llegan a deprimirse. ¿Dónde se observa? Este síndrome, dependientemente de la cultura, se observa en afroamericanos y euroamericanos del sur de los Estados Unidos. ¿Se puede considerar el síndrome de atracción en un cuadro clínico? La atracción no es considerada un cuadro clínico en la tradición popular, pero puede ser erróneamente etiquetada como un episodio psicótico en el contexto clínico. Síndrome de bilis y cólera. También conocida como muina, esta es contemplada entre algunos grupos latinos como una emoción particularmente poderosa que posee efectos directos sobre el organismo. Síntomas del síndrome de bilis y cólera. Principalmente ya se puede acentuar en síntomas existentes en el organismo. Por otro lado, encontramos tensión nerviosa, cefaleas, temblores, alteraciones gástricas y, en el caso extremo, pérdida de conciencia. Causas por las que se origina el síndrome de bilis y cólera. Podemos encontrar la fatiga, experiencias relacionadas a la rabia o ira, emociones fuertes y alteraciones producidas en la persona.